Hoy vamos a explorar un concepto fundamental para entender las divisiones dentro del cristianismo, un concepto que a menudo no se nombra explícitamente, pero que subyace a muchas denominaciones. Me refiero a lo que se conoce como la hipótesis de la gran apostasía de la Iglesia. Alex, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es esta hipótesis y por qué es tan relevante? Claro, Cho. Esta hipótesis sostiene que la Iglesia que Jesucristo fundó sufrió un proceso gradual de corrupción doctrinal y espiritual a lo largo de los siglos. Es decir, según esta visión, tradiciones humanas, prácticas ajenas al Evangelio y falsas interpretaciones se infiltraron en la vida eclesial, desplazando las verdades reveladas en la Sagrada Escritura. Es el punto de partida teológico que justifica la existencia de todas las denominaciones protestantes. Entiendo. Entonces, si la Iglesia original se corrompió, ¿cómo se explica que sigan existiendo tantos grupos cristianos diferentes hoy en día? Precisamente, en este contexto, se cree que Dios intervino en diferentes momentos de la historia para restaurar o refundar la auténtica Iglesia de Cristo. Esto lo hizo a través de nuevos movimientos, líderes o comunidades que supuestamente recuperaron la pureza del cristianismo primitivo. Esta idea constituye el punto de partida teológico que justifica la existencia de todas las denominaciones protestantes, pese a sus profundas diferencias internas. Es la premisa que comparten luteranos, reformados, metodistas, pentecostales, adventistas, mormones y testigos de Jehová. Así que estos grupos no se ven a sí mismos como cismáticos o apóstatas por separarse, sino que consideran que la Iglesia verdadera los abandonó primero. Eso suena a una justificación poderosa para sus orígenes. Pero ¿esta lógica no encierra una dificultad intrínseca? Si la Iglesia puede corromperse al punto de perder la verdad esencial, ¿no podría cualquier otra comunidad cristiana sufrir el mismo destino? Es una excelente observación. Y sí, esa lógica encierra una dificultad fundamental. La historia demuestra que muchas denominaciones protestantes no solo se separaron de la Iglesia Católica, sino que luego se dividieron entre sí, acusándose mutuamente de desviación doctrinal. Esto crea un círculo vicioso de rupturas, donde cada nueva división se presenta como una reforma necesaria, pero a la vez confirma la fragilidad del modelo que sustenta la hipótesis de la gran apostasía. Esa es una tensión muy clara. Si cada separación se justifica por una supuesta corrupción y luego esa nueva comunidad se vuelve a fragmentar por la misma razón, parece que no hay un final a la vista. Y mencionas que muchas de estas denominaciones pueden rastrear su origen a un fundador concreto y un momento en específico en la historia, siglos después de Cristo. ¿Cómo responde la Iglesia Católica a esta hipótesis de la gran apostasía? La Iglesia Católica sostiene que no necesitó ser refundada, porque nunca dejó de existir ni perdió a su identidad esencial. A pesar de los pecados de sus miembros y las crisis históricas, ha conservado una continuidad visible, doctrinal y sacramental garantizada por la sucesión apostólica. Este será el punto de partida del análisis: examinar si la tesis de la gran apostasía es compatible con la Escritura, con la historia y con las promesas de Cristo, o si responde más a una necesidad justificativa. Eso nos lleva a la cuestión de la objetividad. Si esta apostasía fue un hecho tan decisivo, uno esperaría que hubiera consenso sobre cuándo ocurrió, pero la fuente señala una diversidad de fechas y criterios. Algunos lo sitúan en el 313 después de Cristo con el Edicto de Milán, otros incluso antes con la muerte del último apóstol. ¿Por qué tanta disparidad? Esa disparidad es uno de los rasgos más reveladores de la hipótesis. La ausencia de consenso sobre cuándo y cómo ocurrió la apostasía es un problema. Las diferencias no se limitan a la cronología, sino que se extienden al contenido mismo. Cada denominación define como corrupción aquello que contradice su propia identidad doctrinal. Por ejemplo, para los adventistas, la apostasía es no guardar el sábado. Para los testigos de Jehová es creer en la divinidad de Cristo y la Trinidad.
Para el protestantismo clásico es el abandono de la salvación solo por fe. Siempre hay un punto doctrinal específico que marca la supuesta corrupción y que convenientemente distingue a ese grupo de los demás. Es decir, la definición de apostasía parece ser hecha a la medida de la doctrina particular de cada grupo para justificar su separación, y se mencionan a menudo hechos históricos como la Inquisición o las Cruzadas, o incluso la inmoralidad de algunos clérigos como prueba de esta corrupción. ¿Es eso una prueba válida? No lo es. Confundir los pecados de los miembros con la corrupción esencial de la Iglesia es un error metodológico. La cuestión decisiva es si esta hipótesis se adecúa al testimonio de la Sagrada Escritura. No existe ningún pasaje bíblico que permita afirmar que Jesús o los apóstoles esperaban una gran apostasía. Por el contrario, toda la evidencia bíblica apunta en sentido opuesto. Es un punto crucial. La Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia y que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo encaja eso con una gran apostasía? No encaja. Aceptar la tesis de la gran apostasía implicaría afirmar que Cristo permitió que millones de personas quedaran sin acceso a la verdad durante siglos, lo cual es incompatible con su misión salvífica. Jesús oró para que la fe de Pedro no desfalleciera y prometió el envío del Espíritu Santo para guiar a la Iglesia hasta la verdad completa. Es poco razonable sostener que esta asistencia divina haya fracasado por más de 1600 años. La hipótesis de la gran apostasía no surge de la Escritura, sino de la necesidad de justificar una ruptura. Así que la Escritura no solo no apoya esta idea, sino que la contradice activamente. Y mencionas que algunos protestantes usan la parábola del trigo y la cizaña para justificar su visión, argumentando que la existencia de malos cristianos demuestra la corrupción de la Iglesia. ¿Cómo se interpreta esa parábola desde la perspectiva que estamos discutiendo? Esa interpretación es errónea. Jesús mismo explica que en el reino de Dios convivirán justos e injustos, trigo y cizaña, hasta el juicio final. La parábola dice: dejen crecer juntos el trigo y la cizaña hasta la cosecha. La presencia de falsos cristianos no significa que la Iglesia haya apostatado, sino que la Iglesia permanece fiel aunque dentro de ella haya pecadores. La cizaña no destruye el trigo ni cambia su naturaleza. Por tanto, la parábola no apoya la idea de una corrupción doctrinal, sino que confirma que la santidad de la doctrina no depende de la perfección moral de todos sus miembros. Entonces, ¿la parábola en realidad subraya la paciencia y la permanencia de la Iglesia, no la necesidad de separarse? Jesús es muy claro sobre el desenlace final en Mateo 13, 41-43, donde el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles al final de los tiempos. Esto significa que la mezcla de buenos y malos es una realidad hasta el juicio final y que la separación no es tarea de los hombres. ¿Cómo se relaciona esto con la acción de fundar nuevas iglesias? Exacto. La parábola no justifica abandonar la iglesia ni fundar una nueva bajo el pretexto de purificarla. Jesús enseña paciencia, conversión y espera, no ruptura ni división. Además, alguien que hoy es cizaña, mañana puede convertirse. La iglesia no es un club de perfectos, sino un lugar donde Dios trabaja la conversión de los pecadores. Las comunidades que se separan, pensando crear una iglesia sin pecadores, siempre terminan descubriendo que dentro de ellas también hay pecado. La diferencia no está en la ausencia de pecado, sino en la fidelidad a la iglesia fundada por Cristo. Y la Escritura es aún más contundente con quienes promueven divisiones. San Juan dice en 1 Juan 2, 18-19, «Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros». Eso es una declaración muy fuerte. ¿Cómo entienden esto los grupos que se han separado? El apóstol es contundente. Quien abandona la comunión apostólica demuestra que nunca perteneció realmente a ella. Permanecer es signo de autenticidad. Separarse es signo de ruptura. Resulta llamativo que grupos como los Testigos de Jehová, los Adventistas o los Mormones apliquen estos textos a quienes salen de sus comunidades, cuando sus propias denominaciones fueron fundadas por hombres que abandonaron iglesias anteriores. Acusan de división a otros mientras justifican la división que les dio origen. La Escritura, en cambio, enseña lo contrario a la división.
San Judas exhorta en Judas 1, 17, 18. Al final de los tiempos aparecerán burladores que vivirán según sus propias pasiones. La división no es fruto del Espíritu Santo, sino del orgullo y el rechazo a la autoridad que Cristo estableció. Así que la división no es solo un problema práctico, sino que se presenta en la Escritura como un signo de carnalidad, incluso a la par de otros pecados graves según San Pablo en Gálatas 5, 19, 21. Esto significa que la pluralidad doctrinal y la multiplicación de denominaciones no es una bendición, sino lo contrario. Exacto. San Pablo dice, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Y les advierto, como ya lo hice antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La división doctrinal no es un carisma, es una obra de la carne. La orden es custodiar la unidad, como dice en Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y en Romanos 16:17 exhorta a apartarse de quienes provocan divisiones. Todo esto plantea un problema muy serio para la hipótesis de la gran apostasía. Si la división es condenada, y la historia de la mayoría de las denominaciones protestantes es una historia de sucesivas divisiones, entonces el sistema en sí mismo parece contradecir los principios bíblicos de unidad. Pero, ¿qué pasa con el aspecto histórico? ¿Se puede encontrar evidencia de esta apostasía en los escritos de los primeros cristianos? Ese es el otro gran conflicto. Quien estudia seriamente los escritos de los primeros cristianos descubre que profesaban esencialmente la misma fe que profesa hoy la Iglesia Católica. Muchos sostienen que la corrupción comenzó con Constantino, pero al comparar los testimonios cristianos anteriores y posteriores a su reinado, no existen cambios sustanciales en la fe cristiana. No hay ruptura doctrinal ni invención repentina de creencias nuevas. La fe es la misma, expresada con continuidad. Y entiendo que personajes como John Henry Newman o Gilbert Keith Chesterton llegaron a esta misma conclusión tras un estudio profundo y abrazaron la comunión con la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con la idea de que los verdaderos cristianos de la antigüedad simplemente permanecieron ocultos, perseguidos por la Iglesia oficial? Esa hipótesis tiene un problema grave. Equivale a admitir que incluso los herejes conocidos de la historia, de quienes poseemos abundantes escritos y testimonios, fueron más visibles y valientes en la defensa de sus ideas que estos supuestos cristianos auténticos pero invisibles. Esto contradice directamente las palabras de Cristo, que comparó a sus discípulos con la luz del mundo y afirmó: no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. No es lógico sostener que los verdaderos cristianos se hayan escondido durante más de 1600 años sin dejar huella alguna. Es un argumento muy potente. Entonces, no solo la escritura y la historia no apoyan la hipótesis de la gran apostasía, sino que la refutan. Pero como católico, ¿cómo se ven a las personas honestas y de buena fe que pertenecen a otras denominaciones cristianas? Reconozco con sinceridad que entre las denominaciones protestantes abundan personas honestas, cristianos que aman a Dios, que desean servirlo de corazón y que viven con rectitud. A ellos los reconozco fraternalmente como hermanos en Cristo. Sin embargo, es necesario decir la verdad con caridad. Muchos de ellos viven en la ignorancia doctrinal, no por mala intención, sino porque no siguen plenamente la doctrina que Jesucristo dejó, ni la iglesia que Él fundó. No es que rechacen a Cristo, sino que se cierran a la plenitud de la verdad, permaneciendo en un sistema que los ha engañado y que se perpetúa propagando los mismos errores. Es una postura que encaja con lo que dijo Fulton J. Sheen. La mayoría de las personas no odia a la Iglesia Católica, sino lo que erróneamente cree que es la Iglesia Católica. Es una distinción importante, reconocer la buena voluntad de las personas mientras se discuten las implicaciones doctrinales de los sistemas a los que pertenecen. Y mencionabas que todo lo bueno en otras denominaciones pertenece al patrimonio de la Iglesia Católica de la cual se separaron. Esto incluye la Biblia, que no cayó del cielo ya encuadernada. ¿Cómo se relaciona la Biblia con esta idea de la Iglesia como la que la custodió? La Biblia es un don de Dios, pero fue recibida, discernida, preservada y transmitida por la Iglesia Católica.
Jesús no escribió un libro, dejó una iglesia viva, y a esa iglesia le confió su enseñanza. La Escritura fue puesta por escrito después, bajo la guía del Espíritu Santo, en el seno de la iglesia. Por eso la Biblia no nació separada de la comunidad, sino dentro de ella. Quien la separa de la iglesia corre el riesgo de perder su sentido y de convertir la palabra en motivo de división. Entonces, la interpretación privada de la Biblia, tan central para muchas denominaciones, ¿es vista como una fuente de fragmentación? San Pedro lo advirtió: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Parece que la Iglesia, la tradición y la Escritura deben ir de la mano, y separarlas lleva a confusión. Así es. Cuando la Escritura se interpreta fuera de la iglesia, cada lector se convierte en juez y la palabra termina fragmentada. De ahí nacen las sectas y las doctrinas contradictorias. La iglesia invita a leer la Biblia con humildad, oración y en comunión, no como un arma. Como dice San Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y educar en la justicia. La escritura es para edificar, no para dividir. Es un análisis muy profundo, que ilumina cómo la hipótesis de la gran apostasía no solo moldea la teología de muchas denominaciones, sino que también entra en conflicto directo con la escritura y la historia de la Iglesia, llevando a un ciclo de divisiones que la propia Biblia condena. La unidad es el mensaje central. Agradezco mucho que Alex nos haya guiado por este complejo tema, ofreciéndonos una perspectiva clara y bien fundamentada. Gracias a ti, Choi, por el diálogo. Si encontraste esta conversación esclarecedora, compártela con alguien que también pueda beneficiarse de ella.